año 3024. Un piloto de la Armada de los Estados Americanos capitalizados, que volaba sobre la sucursal Estado Backyard, México, aterriza en un campo de forma rutinaria y ve enterado un objeto que en su momento se denominó libro. Lo rescata y lo lleva a su casa. El siguiente domingo se acuerda de aquel objeto y lo empieza a leer. El libro son las memorias de H.P. Woodward, un reportero que tuvo gran fama por la década de los 80 cuando iniciaba el segundo milenio. Lo escribió cuando ya era un anciano. Ahí narra lo que recuerda de una de sus experiencias más raras, cuando él era joven y tuvo oportunidad de entrevistar al prominente arqueólogo Ludwig Hanson, que le platicó uno de sus hallazgos que nunca dio a conocer. Le dice que, aproximadamente cuando tenía 35 años, en unas ruinas mexicanas, encontró un códice escrito por una tal Diotima, que literalmente se le deshizo en las manos, no sin antes grabarse en su memoria los signos y jeroglíficos mismos que transcribió a los intérpretes especializados, que hicieron una traducción y narra la historia de que los antiguos sabios les fue revelada en la decadencia de Metamorfópolis. La historia que contamos es la de un hombre que no pertenece a su tiempo, a su cultura, a la moral imperante, ni al estado en el cual se despierta. Es por eso que fue la primera anomalía de esta sociedad perfecta, Metamorfópolis. Nuestro hombre es Simox, pero él es todos los hombres, es la humanidad entera abriendo los ojos. La sociedad en la que despierta está en lo más alto del desarrollo científico. Bajo este contexto, Imox se despierta y sale en la caverna. Imox recuerda que inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino solo anímicamente determinado en unidad inmediata a su naturalidad. El espíritu está entonces en el hombre como soñando. Despertar es entonces enfrentarse a uno mismo y a los demás. Su salida de la caverna sería el enfrentamiento de Metamorfópolis con la humanidad. Al caminar, se da cuenta que toda la gente tiene rigidez y una homogeneidad incomparable. Todos realizan lo que deben hacer y dicen lo que deben decir. ¿Quién determina lo que deben hacer o decir? Los científicos de las reglas. En una cafetería, Imox ve a una mujer que observa quién no lleva anteojos. La mira y luego baja su mirada, tímida detrás de sus gafas. Le sonríe. Imox se acerca y le pregunta si puede sentarse con ella. Responde afirmativamente. Le pide la denuncia a los científicos de las reglas por sonreír. Imox le dice que no tiene de qué preocuparse. Ella le pregunta por qué tiene los ojos descubiertos, que eso es penado. A él simplemente le parece bastante incómodo llevar gafas en lugares cerrados. Le pregunta por su nombre. Diotima, responde ella. Le pregunta sobre las gafas, la sociedad, los científicos de las reglas. Y ella le cuenta, en un arrebato de confianza, lo que su abuelo, un historiador, del cual ella había heredado su cualidad de contadora de historias, le platicó de niña. Metamorfópolis se originó cuando los humanos vieron la ciencia la respuesta correcta a todos los problemas. La humanidad, que al estar cegada dejó su humanidad, y se convirtió en algo científicamente perfecto. Como sentir no era perfecto, se suprimieron los sentimientos, se abandonaron creencias, se unificaron pensamientos. La cultura fue la verdadera. Los tesoros que había en la pluralidad fueron enterados. Así se acabaron con las manifestaciones arcaicas que causaban las mitologías, alegorías, espiritualidad. Babel no existía. Tener diferentes idiomas y creencias era un obstáculo epistemológico. La uniformidad nos lleva al progreso. Con el language
el único idioma permitido, todo podía decirse. Se podía entender toda la realidad. Los científicos desarrollaron unas gafas que permitían ver la realidad como una teoría permitida. Después de siglos, la gente olvidó que se llevaban unas gafas puestas y asumían que la verdad era del color en que se observaba tras las gafas. Los científicos de las reglas son los encargados del ciudadano del derecho. El derecho es expresión de las gafas teóricas que han imperado durante siglos. En la época antigua, se dice que había justicia, pero como los científicos de las reglas no podían relacionarla con nada en este mundo cientificista, este vocablo fue enterrado y fue sobrepuesto el de derecho. Lo que antes se decía como justo, ahora se dice como es conforme a derecho. Y el derecho era conforme a la ciencia. Así que, si algo era conforme al derecho también lo era científicamente. Y todo en Metamorfópolis era científico. Que los humanos tuvieran derechos por el simple hecho de ser humanos era concebible. La gente tenía los derechos que los científicos de las reglas decían que tenían. Los avances tecnológicos hicieron posible que los científicos de las reglas diseñaran el Kelsen 360, una máquina con engranajes que distribuían justicia. Posteriormente, hubo una totalmente virtual. Él escucha atentamente todo lo que dice, y le invade una sensación que también experimenta ella, algo más que empatía, un entendimiento. Imox le invita a salir de la cafetería, mientras platican. Él le pregunta sobre ella y sus sueños. Le dice que soñar es vivir lo imposible. Ella tiene grandes sueños. Así, le incita a atreverse a sentir el sol en todo su cuerpo, que los rayos del sol penetren sus pupillas. Tío Tima sabe que eso está prohibido. Tiene miedo. Se acuestan en el césped. Él le ayuda a quitarse las gafas. Diotima ve hacia el sol, pero le cuesta trabajo. No entiende cómo puede haber tanta luz. Le encanta la sensación. Sabe que describir esa epifanía es imposible. Nadie le entendería. Sería como explicarle los colores a un ciego. Ya no hay vuelta atrás. Nunca volverá a ser la misma. Podrá ponerse las gafas, pero sabe que hay algo más. Inclusive, podría usar otras gafas con otro color. Y sabría que las gafas no disponen a ver las cosas de acuerdo a su lente. Diotima le pide que la acompañe a su departamento. Sabe que es peligroso, que se les vea con un extraño comportamiento. Lo lleva a su departamento. Lo quiere proteger. Nunca había conocido a alguien así. Podría enamorarse, pero enamorarse está prohibido. Las relaciones personales las definen los científicos de las reglas, civiles en función de la evolución humana.
Herbert Lionel Aldous Freudenberg, creador del Dark Positivist y director de los científicos de las reglas, había creado a los HLA Division, cuerpo de inteligencia para mitigar las posibles anomalías en los comportamientos establecidos por las reglas. Entre ellas, a la heurística, las intuiciones o las sensaciones inexpresables en lenguaje y fuera de la racionalidad. Freudenberg creía que en las reglas, como resultado del consenso de la sociedad, estas se debían a la sociedad y ahí el poder, en su reconocimiento, en las prácticas que tenían la comunidad más avanzada y racional. Por eso el derecho pertenecía a un lugar, en sus prácticas. Había algo dentro de él que cuestionaba esta forma de administrar justicia, pero lo callaba. Él tenía una responsabilidad de que cumplir. Los HLAs identificaron a Imox y lo detuvieron por presentar anomalías en su comportamiento, y a Diotima por encontrarse con él. Freudenberg pidió que lo llevaran a examinarlo. Estaba curioso de descubrir qué era lo que pasaba. Lo llevan al laboratorio Rose Behavior y lo someten a pruebas que son muy agresivas, mientras los científicos tomaban notas. Diotima exclama que los dejen en libertad. Pero no dan el porqué de sus anomalías erráticas. ¿Por qué se negaba a usar las gafas teóricas? Imox le pide a Freudenberg que se detenga, que él es un ser humano y que el humano no puede ser perfecto, que esa pretensión es inhumana y lo llevará a su propia autodestrucción, que las reglas no debemos seguirlas si son injustas. Freudenberg le dice que esas son tonterías. El derecho es un lenguaje que expresa cosas posibles y lógicas, y el uso de justicia solo ha confundido a la humanidad. Freudenberg le dice que la confusión conlleva el sufrimiento humano. Por eso, se erradicó todo aquello que no exista en este mundo y que no tenga referencia empírica, y que la uniformización de la cultura fue una exigencia para lograr el desarrollo de Metamorfópolis, que la coexistencia de diversas manifestaciones culturales solo separaba a los seres humanos y los llevaba a la segregación y al final al sufrimiento, y el sufrimiento como sentir estaba prohibido. Imox trata de explicarle: ve en él una luz de esperanza, que el sentir es algo humano, que el sufrimiento así como la felicidad son nuestras, y que si bien es difícil explicarlo con palabras, no por ello debemos erradicarlo de nuestras vidas, porque el sentir también es un lenguaje que al expresarlo parece absurdo. Freudenberg le arremete que el lenguaje es comunicación, siempre nos dice algo. Por eso hemos suprimido las sensaciones por ser esencialmente ilógicas. Nuestros maestros nos enseñaron que no hay un lenguaje privado, ya que las palabras de este lenguaje deben referirse a aquello que solo el que habla puede conocer, a sus sensaciones inmediatas, privadas, y eso es imposible. Es imposible que una persona tenga
o experimente la sensación de otra. Es imposible que ya comprendiese el significado de la palabra en cuestión o el lenguaje constituido con palabras de esas características. Imox le dice que los sueños son mundos imposibles y que nos ofrecen una dirección. Lo más humano es perseguirlos. Como la justicia, debemos perseguirla. Los científicos de las reglas y toda la sociedad debe ir tras de ella, pero si no la soñamos, no la deseamos. Freudenberg, con un tono más enérgico, le dice que el derecho es lenguaje, porque el derecho se dice. Para ordenar algo, hay que decirlo. Ya nuestros antiguos habían encontrado que la palabra jus es una toponimia. Lo que se dice del derecho es en un lugar. Lo que dicen los científicos de las reglas, eso es justicia. Imox se acerca de Freudenberg y le dice, susurrando: en verdad dicen ustedes que el derecho dice que lo que es justicia, pero si dice en un momento, en otro también calla, y lo hacen todo aquello lo que no comprende. Por eso la injusticia no la dice, sino que esa se siente. Permítete sentir que esto es una injusticia. En ese momento, Imox trata de quitarle sutilmente las gafas a Freudenberg, en un momento de debilidad, pero cuando está a punto de hacerlo, este reacciona y le detiene las manos y pide lo ejecute. Diotima grita desesperadamente: se llevan a Diotima y la obligan a ponerse las gafas, si no también será ejecutada. Ella acepta poner sus gafas. Sabe que la sociedad no podría entender la vida sin unas gafas teóricas, como explicarle a un ciego los colores, se repite. Pudo entender que toda la realidad con esas gafas, nada resulta interesante, nada hay nuevo, todo tiene una explicación entendible por medio del lenguaje perfeccionado, y todo significa lo que debe significar. Nada ya nos dice. Algunos hombres, ante este vacío en su interior, pretenden ver más allá, pero no pueden con esas gafas. El mundo es una absoluta apatía. Diotima se dice: al menos debo intentarlo, por el amor a Imox, por el amor a la humanidad. Diotima se aleja preguntándose: ¿qué puede todavía el hombre? He aquí lo que me importa saber. Lo que el hombre ha dicho hasta ahora, ¿es todo cuanto podía decir? ¿No ha ignorado nada de sí mismo? ¿No le queda sino repetir? Y día a día, iba creciendo en ella la confusa sensación de que las culturas, las decencias y las morales encubrían, ocultaban, asfixiaban tesoros intactos. Le pareció entonces que ella había nacido para hallazgos de una especie desconocida y que su encuentro con Imox no fue casualidad, y se entregaba con extrañeza a la pasión de su tenebrosa búsqueda, para la cual el buscador ha de abjurar de la cultura, de la decencia, de las reglas y de la moral, y apartarlas de sí. Ludwig Hanson nunca contó antes esa historia, porque pensó que sería incomprendida. Ahora en su vejez, no tiene reparos en contarla, porque siente que algo pasó cuando la escuchó, una epifanía. H.P. Woodward espera que no haya cambiado mucho esa historia tal y como la recuerda ahora. El piloto se pregunta cuáles serán esos tesoros. Cierra el libro y lo tira.